Como veníamos comentando, los deseos de mejorar el cierre del trimestre han estado presentes. Así lo vimos el jueves pasado y al principio de la sesión del viernes, pero no han sido suficientes para cerrar otra semana en negativo. Finaliza así un muy mal mes de septiembre, el peor del mes, con el Standard & Poor's y el Nasdaq cercana al 5% en sus caídas, mientras que el trimestre también ha estado con caídas, por supuesto, el Standard & Poor's un 3,7% y el Nasdaq sobre el 4%. Así se cumplen 2 meses consecutivos a la baja, tanto agosto como septiembre. Es por eso que hemos visto cómo los índices se han ido alejando de los máximos y esas causas hay que buscarlas en el higher for longer, en esas tres palabras, tasas de interés más altas por más tiempo. Se han instalado en la cabeza del inversionista estas tres palabras y se ha alejado esta idea del viraje o del pivot de la Fed que iba a marcar un máximo en las tasas de interés y que luego iba a empezar una bajada más o menos rápida. Pero las palabras de la Fed han quedado plasmadas en las reuniones de fines de julio, el 26 de julio, también en el simposio anual de Jackson Hole a fines de agosto y también el 21 de septiembre, que fue la última reunión de la Fed donde mantuvo ese tono duro. Y es por eso que la gran novedad del verano en Estados Unidos y en Europa ha sido que el régimen monetario ha cambiado y finalmente los inversionistas se lo están empezando a creer. Es por eso que las bolsas están buscando un nuevo equilibrio. Pero ¿dónde está ese nuevo equilibrio? ¿Está un 10% más abajo en una corrección ordinaria o estamos hablando de una corrección de un 35% de un calado mayor? Podría ser ese escenario si además sumamos esta inflación y las tasas altas a un escenario de recesión. Hay varios factores que pueden provocar la recesión. Hay algunos que son impredecibles, otros menos probables, como puede ser quizá un ataque o una invasión de China en Taiwán o que la crisis en Ucrania se intensifique o también incluso un colapso en la economía china. Pero también hay otros factores que son bastante más probables y que tienen que ver principalmente con las políticas expansivas en los estados. Ya lo estuvo advirtiendo Larry Fink hace pocos días, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Estados Unidos ya tenemos como muestra un botón con respecto del acuerdo que se alcanzó el sábado y menos en un año electoral pensamos que se vayan a bajar el gasto fiscal y también en Europa donde las tasas de interés altas y también la menor liquidez producto de las ayudas que fueron el coronavirus que ya se han acabado han estado surtiendo efecto también en el consumo. Y estas políticas fiscales sobre todo alimentan la inflación. Una inflación que sabemos que es estructural, que está muy inserta en la economía y que probablemente vaya a durar más tiempo porque está muy relacionada con la fragmentación geopolítica, algo que fue fundamental en el proceso de crecimiento del mundo, la globalización, y ahora eso ha venido en retroceso desde la crisis y la guerra comercial del año 2017. Si esto es así, la Fed y el Banco Central Europeo van a tener que seguir subiendo las tasas de interés e incluso podrían llegar al 7%, lo que dejaría corta nuestra expectativa respecto de un nuevo mundo al 5%, relacionándolo también con la tasa del Tesoro a 10 años que está también cercana al 5%. Pero como comentaba Jamie Dimon, si vamos a una economía del 7% sería desastroso para la economía, en el sentido que las tasas de interés a esos niveles sería muy difícil de aguantar por empresas muy endeudadas y generaría impactos muy importantes en las bolsas. Sobre todo que una subida del 5 al 7% sería mucho más dolorosa que una subida del 3 al 5% como la que ya hemos visto. También es cierto que hemos visto buenas noticias de inflación a ambos lados del Atlántico, principalmente en Europa, donde la inflación marcó un mínimo desde octubre del 2021 al 4,3% y la subyacente al 5,5%. Esto no quiere decir que la inflación esté bajando. La inflación sigue creciendo, pero a tasas más lentas. Por eso la preocupación sigue ahí. Pero especialmente en Europa, donde hay una economía muy endeudada, unas tasas de interés altas por más tiempo, podrían ser las detonantes de una crisis. Sabemos que la Fed y el Banco Central Europeo son data dependientes y por eso todo dependerá de los datos que vayan saliendo. Ya en 2 semanas más se comienzan a publicar los resultados del segundo trimestre. Para ir concluyendo, y tal y como hemos venido comentando hace un año, nuestra visión se inclina a ser menos dramática, pero sí pensamos que vienen recortes cerca del 10%, muy en línea con un soft landing, pero
A medio plazo pensamos que esta corrección podría ir de ese 10%, que son los niveles cercanos a los 4.150 puntos, incluso a los 3.600 puntos en el Standard & Poor's, que es algo que hemos venido comentando en otras videocolumnas. Esto sería la mitad del trayecto desde que comenzó la burbuja COVID en 2.200 puntos hasta los máximos que hizo en 4.800. Si vamos a la mitad de ese trayecto alcista, vamos a estar en 3.600 puntos, que son niveles de valoraciones que pensamos que se ajustan más bien con las valoraciones históricas y que serían muy buenos puntos de entrada en la bolsa de Estados Unidos.